Buenas, amadas hermanas y amigas. Em, Voy a empezar leyendo el tesoro de hoy. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Isaías 54:1. Hoy continuaremos con el tema de gloria en lugar de ceniza. Y comenzamos observando a la única mujer de la que se dice expresamente en la Biblia que cubrió su cabeza con cenizas en señal de dolor. Lamentablemente su padre, el rey David, también aceptó su vergonzoso destino y permitió que la historia terminara con una tragedia. Nuestro padre, el rey, ni siquiera reconoce la existencia del destino, mientras el mundo continúa con sus prejuicios sobre todo lo que sea débil o maltratado. La actitud de Dios es bien clara. Vamos a leer Hechos 10:15. Hechos 10:15. Hechos 10:15 dice: volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Querida hermana, por favor acepte este hecho. Nada de lo que una persona le haga puede hacerla impura. Lo único que nos mancha es nuestro propio pecado, y estamos solo a una oración de arrepentimiento, de distancia de la pureza. En cualquier momento, nadie tiene el derecho de llamar o hacer impuro nada, porque lo que limpió Dios, no lo llames común. El enemigo no se limita a sembrar vergüenza por medio de abusos obvios, sino que también obra en formas muy sutiles. Nuestras dos lecciones anteriores son ejemplos de ello. Muchas mujeres solteras no tienen ningún problema con su estado hasta que alguien les pregunta suspicazmente: ¿por qué no te has casado? Hace poco una amiga me dijo que su hija, una estudiante universitaria de 21 años, ya estaba sintiéndose que algo andaba mal en su vida, porque la gente le pregunta constantemente: "Em, ¿no te interesa alguien románticamente a tu edad?". El sueño de la infancia del que hablaremos hoy es otro que Satanás también falsea para sembrar vergüenza. ¿Cuál es el tercer sueño que tiene la mayoría de las niñas? Sin duda alguna, em, las mujeres más infelices que he conocido han sido aquellas que deseaban tener hijos y no podían tenerlos. Recuerde, Satanás juega con la vergüenza y puede sembrarla prácticamente en cualquier tipo de suelo. La infertilidad es un buen terreno para sembrar vergüenza. Mis amigas han sufrido este golpe muchas veces y se preguntan: ¿por qué yo? ¿Por qué mi esposo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Es este mi castigo por tener relaciones sexuales antes de casarme? ¿Es este el castigo por haberme hecho un aborto? ¿Es que habría sido una madre tan terrible? ¿Por qué tienen hijos las madres que abusan de ellos? Yo jamás abusaría de mi hijo. Y las preguntas se multiplican. He sido testigo de matrimonios destruidos por la incapacidad de tener hijos. También he visto a algunas mujeres sufrir vergüenza por no desear realmente tener hijos. Las personas generalmente se preguntan qué anda mal en la vida de una mujer que no desea tener hijos. Quisiera marcar 4 aspectos basados en la línea de pensamiento que he venido llevando, dice la autora. El número 1 es: no tener hijos no implica pecado. ¿Qué prueba bíblica de ello encontramos en Lucas 1, 5, 7? Lucas 1, versículo 5 al 7. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Generalmente podemos confiar en un corazón que está enteramente rendido a Dios. Creo que si el corazón de una mujer pertenece totalmente a Dios y ella no desea casarse ni anhela tener hijos, probablemente haya sido llamada a la soltería o a no tener hijos para poder cumplir otros propósitos de Dios. En el caso que acabamos de leer, Elizabeth era estéril, pero ellos eran, como dice la palabra, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que eh, el no tener hijos no implica pecado. Las mujeres infelices generalmente necesitan un cambio de corazón más que un cambio de circunstancias. ¿Qué dice el Señor en Salmos 37:4? Salmos 37:4. Salmos 37:4 dice así. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Tú crees que Elizabeth nunca oró a Dios? Ella oró y ellos eran irreprensibles. Entonces, la mayoría de las mujeres que invierten en un contentamiento circunstancial se encuentran en bancarrota emocional, tarde o temprano. Hay mujeres que aún estando casadas y no están felices. Las mujeres infelices generalmente necesitan un cambio de corazón más que un cambio de circunstancias, sin lugar a dudas. Ni aún el que les dieran hijos las harían felices. ¿Por qué la mayoría de las mujeres desea tener hijos? Escriba las razones que se le ocurran. Yo escribí, es una bendición, da sentido a la vida. Cumplimos con un propósito con el que Dios nos creó de multiplicarnos. Creo que nuestros sueños infantiles de tener bebés representan algo más que lo obvio. Representan un deseo de tener vidas fructíferas, de dedicarnos a algo importante, algo que tenga efecto, algo que crezca. Si no fuera así, ¿no sería cruel Dios al permitir a una mujer soñar con tener hijos, pero no permitirle cumplir su sueño? No creo que Dios permita que un corazón rendido a Él anhele constantemente cosas que finalmente Él no vaya a otorgar de una manera u de otra. Muchas veces nos desilusionamos con Dios porque pensamos en pequeño. Entonces, el resto del día de hoy estará dedicado a brindar una base bíblica a esta forma de pensamiento. Vamos a leer Isaías 54, 1 al 5. ¿Cómo es posible que una mujer estéril tenga más hijos que una mujer casada que ha dado a luz físicamente? Isaías 54, 1, 5. Isaías 54, 1 al 5. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria.
porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. La autora dice que quiere darnos varios ejemplos de cómo es posible que una mujer estéril tenga más hijos que una mujer casada. Mi querida amiga Johnny Hines tiene dos hermosos hijos que son motivo de gozo y orgullo para ella. Johnny siempre deseó tener una hija mujer, además de los varones, pero nunca lo tuvo. Un día me dijo, mis hijos están ya crecidos y los amo mucho, pero algunas veces me pregunto por qué Dios nunca me dio la hija que yo tanto anhelaba. Pero usted sabe, sí se la dio. Durante 10 años, mi amiga fue líder del ministerio femenil en una iglesia en Houston. Allí fue madre de muchas mujeres. Las mujeres que estuvieron bajo su dirección son ahora creyentes maduras que sirven a Dios en forma efectiva en sus hogares, sus lugares de trabajo y sus iglesias. Tengo otra amiga, la doctora Rhonda Kelly, autora de Life Lesson from Women in the Bible, lecciones de la vida de las mujeres de la Biblia. Dios nunca le dio hijos físicos a los Kelly, pero les ha dado más hijos espirituales que muchos padres que yo conozco. Su esposo es presidente del seminario y ella enseña y es tutora de los alumnos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Solo el cielo sabe cuántos hijos Chuck y Rhonda tienen en realidad. Su pérdida fue ganancia para Dios. En este momento creo que ambos pueden dar testimonio de que Dios en realidad no les restringió la posibilidad de tener hijos. Por el contrario, lo que hizo fue quitar todas las restricciones y hacerlos extender las estacas de su tienda. El potencial de tener hijos espirituales en las vidas de quienes son físicamente estériles es virtualmente ilimitado. Si Él restringe su capacidad de tener hijos físicos, es porque desea hacerle libre de todas las limitaciones para que pueda tener hijos espirituales. Dios la creó para que lleve mucho fruto. Dios muchas veces aplicó las verdades físicas del Antiguo Testamento como verdades espirituales en el Nuevo Testamento. La descendencia es un ejemplo perfecto. Vamos a comparar el contraste entre Génesis 9.1 y Mateo 18.19. En Génesis 9.1, Génesis 9.1. Génesis 9.1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Y en Mateo 28.18-19. Mateo 28, yo sé que muchos se acuerdan de que este es en donde Dios da la gran comisión. Mateo 28. Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Dios prometía grandes números de descendencia físicos. En el Nuevo Testamento, Dios nos habla con frecuencia de hijos. Dios no habla con frecuencia de hijos físicos. Es claro que su énfasis está puesto en la descendencia espiritual. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones es nuestro equivalente de fructificar y multiplicados, llenad la tierra. Los creyentes del Nuevo Testamento no pueden interpretar bíblicamente la esterilidad como una especie de maldición. En realidad, quienes estén dispuestos a tener los ojos bien abiertos podrán ver la oportunidad que se les abre al no tener hijos físicos. Como hemos visto hoy, aún el libro de Isaías dice que las que son estériles pueden tener más hijos que las que pueden concebir y dar a luz.
En realidad, la esterilidad en cualquier momento de la vida es una gran oportunidad para tener hijos espirituales. Si vivimos lo suficiente, todos seremos estériles. Debemos suponer que nuestra capacidad de fructificar se ha terminado. ¿Existiremos a base de recuerdos y grandes dosis de fibra hasta la muerte? ¿Por qué entonces a todas las mujeres les llega la esterilidad cerca de los 50 años? Se supone que tendremos que esperarnos sentadas los siguientes 20 o 30 años haciendo sonar nuestros nudillos llenos de artritis. Dios es demasiado práctico como para eso. ¿Qué pueden hacer las mujeres mayores? Tito 2, 3, 5. Tito 2. Tito 2, 3, 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y del 11 al 15, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Si estás entre los 20 y 40 años, puedes escribir, recordar nombres de algunas personas que Dios usó para crearte espiritualmente. Si tienes más de 40, podrías hacer una lista de los nombres de personas en los cuales has invertido tu vida como madre o mentora espiritual. Yo le doy gracias al Señor de que tengo de los unos y de los otros. Mm, Estuve tratando de pensar entre varios nombres y le escribí: Padre, te doy gracias por las hijas espirituales que me has dado. Y son mujeres que el Señor me permitió guiar en donde yo vivía, en Tenjo. Algunas de ellas han muerto, jóvenes, pero gracias a Dios con la vida eterna. Cuando yo era una niñita, ser mamá era lo que... esto es la autora hablando, Beth Moore. Cuando yo era una niñita, ser mamá era lo que más deseaba en el mundo. Ahora mis hijas casi están criadas. Hace poco mi hija mayor y yo estábamos en un momento precioso de comunión cuando ella hizo pausa y me preguntó: Mamá, cuando Melissa y yo crezcamos y quizá nos mudemos lejos de ti y de papá, ¿estarán ustedes bien? Se me hizo un nudo en la garganta, pero aún así le respondí confiada: Sí, querida, la mayoría de la gente solo necesita sentirse útil. Mientras yo tenga a Jesús, siempre me sentiré útil, aunque algunas veces me sienta sola. He tratado lo más posible de evitar que mis hijas crecieran, pero todos mis esfuerzos fracasaron, ¿cierto? Algunas veces pienso: ¿qué puedo hacer? Yo nací para ser mamá. Entonces recuerdo que Dios me llamó principalmente al ministerio de mujeres y que siempre tendré la oportunidad de ser mamá de algunas hijas espirituales si estoy dispuesta a dar de mí para ellas. En este momento de mi vida ejercito mi maternidad, más que nada por medio de la enseñanza y la escritura, pero tengo una o dos hijas espirituales en las que Dios me ha llamado a invertir en su vida. El gozo de estas hijas es indescriptible. Em, y pues nosotros podríamos también pensar en alguna persona a la que nosotros hemos guiado a Cristo y que son nuestras amigas, que nunca dejarán de ser hermanas y amigas, así no nos hablemos con ellas por muchos años, las recordamos y sabemos quiénes son ellas. Qué bendición es el cuerpo de Cristo. Si Dios te ha elegido para que tengas hijos físicos, prepárate. Ellos crecerán.
Es hora de que agrandes tu tienda e inviertas en hijos espirituales. Si Dios elige que nunca tengas hijos, te está llamando para tener una familia mucho más grande. Dios puso el sueño de tener una vida fructífera en el corazón de cada niñita, con todo propósito. Ay, me encanta la forma paradójica en que obra nuestro glorioso Padre Celestial. Solo Él puede dar ganancias en la pérdida. Solo Él puede hacernos más fructíferas en la esterilidad. Un pensamiento para terminar. Hace poco le pregunté por qué la mayoría de las mujeres desea tener hijos. Cuando examiné esa pregunta, encontré algunas respuestas propias. Sin duda, una de las razones por la que yo quería tener hijos era que mi descendencia fuera en imagen de su padre. Yo quería copias de mi amado Kate, dice la autora. No quería que fueran como yo. Siempre he pensado que Kate es mucho más guapo que yo. Bueno, lo mismo se aplica a nuestra descendencia espiritual. Una vez que nos enamoramos de Cristo, su belleza nos atrapa de tal forma que queremos hijos que sean como Él. Esa es la maternidad espiritual en resumen, criar hijos e hijas espirituales que sean iguales a su Padre. ¿Qué puede ser más importante que eso? Nada. Yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que me ha dado, eh, especialmente con a quienes dirijo este video, que son em, mis amadas hermanas de la iglesia de Avondale. Eh, Le doy gracias porque me da gozo saber que algunas de ellas están invirtiendo en su vida tiempo para enamorarse del Padre Perfecto, ¿sí? Y de continuar la obra, de contarle a otras sobre Cristo, el único que nos puede dar vida en abundancia, el único que nos puede salvar, el único que nos puede limpiar, el único que aun si no tuviéramos hijos, nos puede dar hijos o hijas espirituales. Aprovechen este mensaje para todas las que tenemos hijos, especialmente las que tienen hijos pequeños, que sea el momento de invertir en las vidas de ellos. Em, Pasa el tiempo supremamente rápido y es la oportunidad entre los 0 y los 5, es la formación de los valores de los niños. Y de los 5 a los 12 es cuando más o menos tenemos oportunidad de enseñarles, porque ya tienen conocimiento del bien y del mal, ya pueden entender más. Pero todos estos años de formación que son muy duros para muchas mamás y que ahorita lo están todavía viviendo, son entre el momento que están recién nacidos hasta los 12 años. Es una oportunidad grandísima, es un lapso de tiempo que pasa corriendo porque una vez cumplen los 12 años y ahora un poco más temprano, pero digamos que de los 12 a los 18 empieza la época de la juventud y aún va a ser más difícil que tú puedas guiar a tus hijos, los físicos, hacia el conocimiento del Señor. Invierte tiempo en tus hijos, invierte tiempo hablándole de Cristo, invierte tiempo haciendo lecciones. Recuerdo en este momento que antes, recién empecé a enseñar a niños en la iglesia, se usaba el flanelógrafo, que es un pedazo de tela como un tablero y uno pega las figuras. Y pues a través de eso le enseñé a varios niños sus primeras historias de la Biblia. Entonces ahora hay tantas y tantas posibilidades, aún con videos o con historias dentro eh, del teléfono, del computador, para que aprovechen el tiempo y no solamente sean jugando a jugar. Aprovechen el tiempo de los 0 a los 12. Es nuestro lapso de tiempo para enseñarle a nuestros hijos. De ahí en adelante, bueno, sabemos que el que instruye al niño en su camino, aunque sea viejo, no se apartará de él. Algunas también tenemos a nuestros hijos ya mayores apartados del Señor. Oremos por ellos y roguémosle al Señor que eso que les enseñamos cuando eran más pequeñitos, que el Señor les recuerde la palabra y que los traiga
a ellos. Bueno, esta ha sido la lección de hoy y les doy gracias al Señor por ella. Padre mío que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por este tiempo y te suplico, Señor, que las mujeres inviertan tiempo dándole a conocer a sus hijos físicos de ti, mi Señor, y que aprovechen el tiempo aquellas que o ya tienen hijos grandes y están solitas o que no han podido tener hijos y que lo puedan invertir teniendo hijas espirituales. Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.